Seguimos aquí en el puerto de Santa Fe, en el marco de la presentación del Frente Amplio por la Soberanía, una palabra tan cara a los sentimientos argentinos, a la historia nacional, a las luchas, a las búsquedas, a los sueños. Y estamos junto a Fabián Palo Oliver, diputado provincial del radicalismo, referente histórico del radicalismo. Y a propósito del radicalismo, Palo, recién lo hablábamos fuera de cámaras, cuánta historia, ¿no? Cuánta agua que corrió bajo el puente de luchas de referentes radicales que han luchado por la soberanía nacional. Por supuesto que también hay de los otros, ¿no? Pero me imagino que los sueños de ustedes se parapetan sobre esas experiencias. Bueno, en primer lugar, sí, yo soy irigoyenista y alfonsinista, y no es casualidad, en realidad, irigoyenista porque tuvo que ver, obviamente, junto con ANEL, con el nacimiento del radicalismo. Pensemos que el radicalismo fue el primer gobierno popular que peleó no solamente contra el fraude, sino que peleó contra la oligarquía, la posibilidad que los sectores populares accedan al poder, ni más ni menos, y porque Alfonsín le devolvió al radicalismo aquellas banderas históricas que supo inclusive también poder ejercer el propio Ilía en su corto gobierno, ¿no? Pero digo, rescato a Alfonsín, yo siempre lo digo, lo tengo que decir, soy radical porque soy alfonsinista. Si Alfonsín no hubiese irrumpido en la política nacional y sobre todo lo que fue con la creación del Movimiento Renovación y Cambio en el 72 y lo que fue la expresión de la socialdemocracia en el 83, quizá no hubiese sido radical. Porque también ese concepto de soberanía lo tiene la derecha, pero obviamente con una visión absolutamente distinta. Cuando nosotros hablamos de soberanía es cuando hablamos de liberación o dependencia. Cuando decimos que tiene que haber, un país tiene que tener soberanía económica para poder tener soberanía política, es porque está claro que con el nivel de endeudamiento que tiene nuestro país, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional, muy difícilmente tenga la posibilidad de tener soberanía política para tomar sus propias decisiones. Hablaste, por ejemplo, de Irigoyen y pienso en la gestación de YPF. Por ejemplo, ¿no? Que es una forma de tener autonomía, de generar tu industrialización, las bases de la industrialización. Bueno, hoy el desafío es la nacionalización de nuestras riquezas, de nuestras empresas, la defensa de nuestras empresas y no permitir la extranjerización de la riqueza. Irigoyen no solamente que crea YPF como cuestión estratégica para el desarrollo del país, sino también como una conducta o como una postura de liberación y de soberanía. Por eso te decía que hoy el desafío es cómo hacemos para incorporar a la discusión pública la necesidad de que nuestro país recupere soberanía. Y son pocos los sectores que hablan de soberanía. Vos fijate. Que sigue siendo la contradicción principal de Argentina. Sin duda. Mira, yo te doy un ejemplo. Lo que pasó con Nirolai. Se lo plantea como una fortaleza que hoy está extranjerizada, ¿no? La verdad, uno no es que niega la posibilidad de que haya inversiones de empresas extranjeras, pero uno también sueña con que esas inversiones las hagan empresas nacionales. No, pero además en beneficio de nuestro país, porque uno puede direccionar la inversión extranjera en beneficio de la gente o no. En beneficio de la gente y de las políticas públicas, obviamente, que se tienen que aplicar. Pero bueno, ese es un ejemplo. El ejemplo Vicentín, una empresa que ocasiona la mayor defraudación que se conozca en los últimos 100 años, defraudación al Estado, defraudación a otros productores, una empresa que terminó con una deuda de 1.550 millones de dólares y sin embargo desde la política algunos negaron la posibilidad que el Estado rescate a esa empresa y que plantee un modelo mixto distinto, porque está claro que Vicentín va a ir a la quiebra. Yo les aseguro que Vicentín va a ir a la quiebra, lo venimos diciendo hace 2 años, y va a tener que salir el Estado a rescatarlo. El juez Lorenzetti no va a poder homologar el acuerdo que plantea Vicentín porque es absolutamente abusivo y sobre todo perjudicial para el Estado. El Banco Nación de la República Argentina volvió a ratificar que va a impugnar esa propuesta que hizo Vicentín. Pero fíjense lo que pasó con Vicentín. Parte de la política reniega del Estado, demoniza el Estado y
si tiene una solución va a ser una solución extranjerizada. Y la verdad que era una buena oportunidad para tener una empresa mixta con capitales argentinos en un mercado que está absolutamente extranjerizado, porque el mercado de grano en la República Argentina está extranjerizado. Entonces, si esas cuestiones no las empezamos a discutir, muy difícilmente tengamos también la posibilidad de un Estado fuerte. De un Estado fuerte. Esa es una discusión. La otra discusión es cómo se distribuye, claro, que tampoco desde la política se discute eso. Fíjate lo que pasa hoy, 42% de pobreza, 5 millones de personas con trabajo no registrado, récord, 5 millones de personas con trabajo no registrado, 12% más en relación al 2001, 600.600 personas más con trabajo no registrado que en la crisis del 2001. Un dato preocupante, Palo, el 50% de los niños menores de 14 años, pobres. O sea, el futuro pobre, en cuestión. Desnutrido, que comen con suerte una vez al día, que comen en los comedores escolares y que son sostenidos mínimamente por la asistencia del Estado. Y acá está la discusión de aquellos que demonizan todo lo que tiene que ver con las figuras universales de asistencia estatal. La diferencia de nuestro país con el 2001, que no estalló, que no hubo un estallido, tiene que ver con dos cuestiones. En el 2001 se confiscaron los ahorros de la clase media. Y los sectores que menos tenían realmente no comían, porque no existían las figuras de contención estatal, la asignación universal por hijo, por ejemplo, que hoy existe en estos momentos. Entonces, volviendo, digo, ¿por qué el problema de distribución? Un país que crece tiene un problema de trabajo negro y pérdida de poder adquisitivo por la alta inflación. Entonces, hasta que no tengamos un gobierno valiente que a partir de este concepto de recuperación de soberanía entienda de que hay que limitar al mercado financiero, limitar a los formadores de precios y empezar a distribuir para que los que más ganen dejen de acumular como están acumulando, difícilmente podamos salir adelante. Y estas cosas, la política no solamente que la niega, sino que hay cada vez más sectores que tienen una visión neoliberal de negación del Estado, entendiendo que el mercado puede mágicamente... Bueno, ahora hablan de dolarización. Bueno, es lo viejo nuevo. Lo viejo nuevo con... Bueno, lo de Milei es muy peligroso. Yo sé que esto no garpa porque ahí viene creciendo, expresa la bronca. Ese crecimiento es sobre la ignorancia de su actuación ligada a actores de la dictadura, a lo viejo, ligados a la dolarización, al menemismo, a Caballo. Sí, y ligado también a los fracasos de la propia política. De la política, ni hablar. Para que la democracia garantice los derechos mínimos, ¿no? Que son comer, estudiar, acceder a la vivienda, vivir libremente, porque hoy con los niveles de violencia que hay... Es una autocrítica necesaria que hay que hacer. Sí, sin duda, sobre todo los partidos tradicionales. A mí lo que más me asusta es ver a Juntos por el Cambio y al Frente de Todo hablando como que nada tienen que ver con la situación que está atravesando el país. Hay que discutir qué hacemos con la deuda externa. Es imposible, la deuda externa argentina es impagable en esto. Es pagable. Aparte es ilegítima. A costa, ya se definió. Es ilegítima y es pagable a costa del hambre y de la postergación de miles de argentinos. Eso también hay que discutirlo y eso es discutir soberanía también. Gracias por estos minutos. Muchas gracias.